Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas tardes. Hola Juan Carlos. Hola Juan Hola Juan Carlos, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? tudo bem? Qué bueno, ya aprendiendo otros idiomas, ya. Danke. Bueno, me alegra mucho. Eh, el día de hoy, ya tomando prácticamente la recta final para terminar el curso, vamos a hacer algo, creo que bastante interesante, ¿no? Vamos a arrancar primero hablando acerca de la actividad que tenían que realizar la clase de ayer, o mejor dicho, el video de ayer, en donde la actividad básicamente era hacer el diseño de esa estructura y asegurarse que cumpla los requisitos sísmicos del código para ese análisis modal espectral, pues que dejamos desarrollando y que ya entendemos cómo se hace en SAP, ¿no? Entonces, por ahí alguien me preguntó que si hay versiones de SAP que no tienen la parte del Interactive Database, o sea, de la función que nos permite modificar directamente con las tablas el programa. Y realmente esa función está desde versiones muy viejas de SAP. O sea, desde que yo aprendí SAP cuando estaba en la universidad ya estaba esa función. Así que no creo que las nuevas versiones, o sea, de lo que ustedes puedan tener instalado, no vengan con esa función. De pronto, no me entendieron bien en qué parte se la encuentra, pero todas tienen, todos los apps tienen esa función. ¿Listo? Tenían por ahí una actividad que era una actividad de, digamos, de consulta, bueno, de revisión, en donde la idea era introducirles al tema de lo que sería el análisis, un análisis un poco más avanzado, algo como para un brochazo a los que les gusta la parte de la ingeniería estructural, pues se den cuenta más o menos de qué va el asunto, en qué nos movemos, en qué nos vamos más allá. ¿Listo? Entonces, para esta actividad, pues como siempre voy a arrancar preguntándoles cómo les fue y pues quiero mirar, ¿sí? Vamos a aplicar nuestra herramienta de participación democrática llamada la ruleta de la fortuna, ¿no? Entonces vamos a ver Fortuna. cómo nos va con quién va a ser el ganador esta vez. Sí fue casi. Genio. José, coméntanos cómo te fue con la actividad. Te voy a dejar de compartir. El resumen de los videos. Ajá, exacto. O sea, Bueno, si la quieres, actividad de control, ¿no? te lo comparto la pantalla entonces. Sí, claro. Ya, perfecto. Déjame abrirlo el archivo. Un ratito. Ya. Ahí lo puedes ver. Ajá, sí, correcto. Ya, perfecto. Entonces, bueno, del primer video lo que explicaba básicamente era el comportamiento del, de una viga con menor cuantía. O sea, como que en qué se diferenciaba más o menos con una cantidad de acero como que normal, se podría decir. Entonces lo que decía era que la viga con mayor cuantía se fisuraría más tarde, o sea, el momento de fisuración aumentaba, por lo tanto resistiría más, tendría una pérdida de rigidez menor, el M último sería igual al M plástico, y que, pero sin embargo, como que pese a que aumenta la resistencia, su ductilidad menoraría. Entonces ahí mostraba las dos curvas
esfuerzo de formación. Me parece que sí. Eso. Del segundo video del análisis plástico, bueno, lo que noté era que en el rango elástico la deformación unitaria y el esfuerzo aumentan de forma lineal. En cambio, en el rango plástico, la deformación unitaria aumenta linealmente, pero el esfuerzo ya no es lineal y se forman como que era el dibujo que se mostraba como que dos rectángulos, la forma del esfuerzo, de la variación del esfuerzo. También se hacía un ejemplo en el que se suponía una viga simplemente apoyada que estaba sujeta a un momento, y lo que tengo anotado es que en un punto la viga está en fluencia y la sección no soporta más momento. Entonces, sin embargo, la deformación unitaria sigue en aumento, lo que provoca que la sección esté bajo una deformación rotacional, decía en el video. Entonces, esto incrementaba la curvatura de la viga, pero sin soportar más momento. O sea, no se añadía capacidad a momento, y esto era lo que se conocía como la rótula plástica, plastic hinge. Entonces, al final del video había una anotación que decía que cuando se forma una rótula, la viga colapsa. So, Digamos, cuando en una viga simplemente apoyada en sus extremos ajá. forma una rótula interna, eso ya se vuelve inestable. Y es porque, si recuerdan, cuando calculábamos el grado de indeterminación, pues a una viga simplemente apoyada ya es lo mínimo que se necesita para que sea estable. Y si yo le pongo una rótula, pues el grado de indeterminación ya me da -1. O sea, se vuelve inestable. ¿Recuerdan esa parte, no? Creo que sí. Ya. De ahí en el tercer video, que era una viga subreforzada, era un test. Entonces, en el diagrama del refuerzo se podía ver que en la parte central solo tenía acero de refuerzo para flexión y no para compresión. Además, se aplicaban cargas puntuales en el 1/3 y en el y a los 2/3 de la viga. Y se empezaba el análisis. Entonces, en este análisis se podía ver que a medida que aumentaba la carga, la viga se pandeaba y las fisuras empezaban en la parte central, donde era el mayor movimiento. Pandeo, Mientras que seguro, pandeo. no pandeaba, pues sino, no sé, ¿Ah? empezaba a dar, no sé cómo. Ya en esta altura ya ese concepto debe estar bien claro, ¿no? Pilas. ¿Sí? O le ocurre la deflexión de la viga o la deformación de la Sí, viga. no, eso, ¿No? Pero pilas, ¿no? ya me. Ok, bueno, entonces la deflexión Bien. aumentaba a medida que la carga aumentaba, y las fisuras igual se iban eh, apareciendo a lo largo de la viga ya hacia los apoyos, ya no solo en la parte central. Eso Ya. hace de Dejemos, ese test. dejemos el cuarto video, más que todo porque va a ser algo más que vamos a hacer nosotros práctico. Y Ya, muy buen trabajo, José. Muchas gracias. gracias. Listo. Vamos a ver quién es mi próximo participante. Déjenme encontrar. Se me perdió la ruedita de la fortuna. Se están salvando. A ver, déjenme ver. ¿Dónde es que está? Ah, ya me acordé. Ya. Eso es. Ya. Listo. Vamos al siguiente participante del sorteo. Del sorteo de plasticidad. Angie. Angie. Esta es la ruleta rusa. Ahí deme un segundo. ¿Listo? Ahí va Angie Moya. Ya, ok. En el primer video, básicamente, o sea, ver la diferencia. Una viga dúctil y una viga que tenía cuantía elevada. Y nos mostraba el diagrama de momento, de deformación versus momento. Ya, ahí en ese video había algo interesante, ¿no? O sea, sí, era la comparación de dos sistemas. Creo que en hormigón, no sé si de pronto los que vieron conmigo con hormigón 1
hablábamos acerca de lo de la ductilidad, ¿no? Del hormigón, etc. Sin embargo, el objetivo de ese video era que se recuerden, porque pues lo tuvieron que haber visto en hormigón, de que existe y hay una variación del comportamiento de una sección cuando está sometida a un momento y que va a depender mucho del refuerzo que tiene y de los materiales que la conforman, ¿no? Entonces, ese era el objetivo principal, que recuerden eso que vieron en hormigón y más que todo que identifiquemos que una parte importante del comportamiento de un elemento a flexión pues es su refuerzo o la distribución del refuerzo dentro de la sección, ¿no? ¿Ya? ¿Sigue el siguiente? Ya, el siguiente era sobre el plastic analysis, que, o sea, de lo que habíamos visto ya con Eva, que no algo nos dio de esto, era que cuando encuentras un momento máximo, le pones un hinge, que, que es, o sea, que, y en el video decía que cuando se vuelve plástico, no tiene una distribución lineal, y para calcular este momento máximo se ubica el hinge. Cuando se forma una hinge, el elemento colapsa. Ya, y por ejemplo, ¿cómo relacionas esto con el diagrama de momento curvatura, por ejemplo? El primer video. ¿Cómo ¿Por qué le, tienen que ver? Algo tienen que ver las dos cosas, ¿no? que llega el ¿Cómo? momento que en el momento plástico y el momento último son los mismos? El momento plástico y el momento último son lo mismo. ¿Qué opina? Son ¿Qué iguales. opina? ¿Será que el momento plástico es igual al momento último? Yo digo que le O sea, ponga no cero. siempre, pero No, sí, pues, sí puede ser. para que se genere la rótula plástica no deben ser iguales. Debe llegar al momento plástico, ahí se genera la rótula y de ahí llega al momento último cuando ya se ruptura. Ya, bueno, lo que dice, y a ver, y estaba también Moisés ahí queriendo participar, cuéntanos, Moisés. O sea, yo digo que sí pueden ser iguales, pero no siempre son iguales. O sea, el primer video especificó que era, o sea, armaron la viga específicamente para que el momento plástico y el momento último coincidan. Ajá. Ajá, sí, ¿no? Entonces, esa relación es interesante, ¿no? Porque fíjense que en el video, en el segundo video, concretamente el que estaba hablando ahorita Angie, eh, la persona desarrolla toda esa distribución en acero, ¿no? Ajá. Entonces, en la distribución de acero, claro, es todo bonito, coge y se plastifica y todo el acero empieza a plastificarse y ocurre esa distribución totalmente rectangular como lo estás viendo, como lo ven ahí en lo que estaba presentando Angie. Y se vuelven dos bloques totalmente rectangulares, pero eso solo ocurre en acero, ¿no? Entonces, la relación es que dependiendo del material puede ocurrir una relación así muy homogénea o en el hormigón, esos diagramas de esfuerzo que nosotros vemos ahí como bloques rectangulares realmente toman la forma de unas curvas, ¿sí? Y eso es lo que realmente ocurre, ¿no? Entonces, a la pregunta, la respuesta es correcta, o digamos, más correcta es la de Moisés. O sea, lo que dice Luis, espérate, ahí sí se me acabó de ir tu nombre. Sí, ¿no? Luis. Luis, ¿no? Sí, también dice. Pero ¿por qué te tengo con otro nombre en mi cabeza? ¿Cuál es tu otro nombre? Felipe. Ah, Felipe, eso. Felipe, ese me suena más, ¿no? Sí. Entonces, como dice Felipe, es correcto. O sea, primero el elemento coge y se plastifica, después se deforma más hasta que llega a un momento último. O sea, primero debería ocurrir el momento de plastificación si está bien diseñado el elemento, ¿no? Sin embargo, si hay un sobre reforzamiento en el elemento o el elemento es muy pobre en cambio de refuerzo, lo que va a ocurrir es lo que ocurrió en el primer video, que lo diseñaron así para que el momento de plastificación sea prácticamente el último, sin nada de ductilidad, ¿no? Ajá, Angie, siguiente. Juanca, solo una pregunta.
Si es que no hay suficiente ductilidad, no se va a generar la rótula plástica, ¿verdad? No, claro. Por eso, digamos que la palabra ductilidad está muy relacionado a la plasticidad del elemento. Porque cuando alcanzo la plasticidad o el momento plástico es que el elemento a la larga empieza a deformarse, ¿sí? Dentro del rango plástico. Y entre más se deforme, pues más dúctil es. O sea, hablando de que entre más pueda deformarse sin romperse, más dúctil es. Entonces, si eso no ocurre, literal, el sistema no tiene ductilidad y no se forma una rótula plástica, se rompe la viga. Chao. Y el tercero, Angie. El tercer video era la prueba de la viga. Ujú. Cargas y el refuerzo de la viga. Sobre la pregunta que estaba en el control de qué es una rótula plástica, busqué en internet y una rótula plástica es un dispositivo de amortiguación de energía que permite la rotación de la deformación plástica de la conexión de una columna de manera rígida. Ya, o sea, con los 3 videos, la idea era que con los 3 videos, la próxima les escribo, ¿no? Concluyan qué es una rótula plástica, ¿no? O sea, eso de Google, pregúntale a Google, funciona. Pero la idea era que concluyan, ¿no? Ya, entonces, ahí según esa definición, las rótulas plásticas no ocurren en vigas. Creo que más se aplica en columnas. Pero Ya, o sea, Sí puede ¿ves? ocurrir en vigas, pero si pasa en vigas, colapsa la viga directamente. Es mejor que No, ocurra en pues vigas que en más se genera en columnas. vigas que en columnas. Ujú. Claro. De hecho, sí, nuestra forma de diseñar hace de que las rótulas se formen primero en las vigas. Esa es la idea. Antes que en las columnas. Pero ¿y entonces tampoco se forman en muros? Sí podrían, sí. Sí, debería. Es en cualquier zona que llega a la zona de Debería poder plastificación ser. por los esfuerzos. Dime. Se forma en cualquier elemento que llega a plastificarse por los esfuerzos. Es Esa un es efecto de la plastificación. Nada Claro, o más. sea, en muros debería ser igual, porque igual se alcanzaría un momento de fracturación de concreto, influencia del refuerzo del Pero, acero, de cualquier pero forma. ¿por qué sería en Entonces, muros si lo que estaría buscamos igual. con las rótulas plásticas es disipar energía y lo que los muros hacen es rigidizar a la estructura? No, es que más bien la plastificación de las estructuras, creo que lo que entendí según los videos, ocurre porque ocurre si es que está reforzado. Ujú. El concreto, si es que llega a plastificarse, se fractura porque no es un material dúctil, o sea, no tiene rango de plastificación. Es más en estructuras reforzadas que por el hecho de tener acero, el rato que se plastifique el acero es que ocurre ese hinge plástico. Y no es en sí un método para disipar energía, sino que ocurre porque está fallando el material. Y es Sí, porque como que el SAT ya muestra en dónde está fallando y en qué etapas está fallando cada parte. Es como para tener un registro como que decir, etapas de falla de la estructura, que todo lo que entendí. Es más del diseñador en donde elige que se den las rótulas plásticas que de Ujú. donde te dé la estructura. Ajá. Ya, entonces, está buena, ¿no? El concepto, ven que una vez que uno ya empieza a unir todo lo que va viendo en la carrera, empieza a haber discusión, ¿no? Entonces, lo que dice Kevin es cierto, pero lo que dice Nicolás es, digamos, la esencia, ¿no? De todo el asunto. O sea, una rótula plástica puede ocurrir en cualquier elemento y hay de varios tipos. ¿Listo? Entonces puede darse en vigas, puede darse en columnas, puede darse en muros, puede darse en cualquier elemento. Es más, las que nosotros o las que les puse yo en el video eran rótulas plásticas netamente de flexión. Pero yo puedo hacer una articulación de cortante también. Podría hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el concepto está muy bien lo que dice Nico, porque depende de un elemento en donde sale del rango elástico, ¿sí? Que ha salido del rango elástico y en donde empieza a incursionar el acero, en este caso, o digamos, sí, el acero, a deformaciones más allá de su esfuerzo de fluencia. ¿Por qué digo el acero? Porque pues el hormigón sale de su rango plástico y prácticamente se rompe. Entonces,
sí, netamente debe haber algo de acero, o es una sección solo de acero, o es un elemento reforzado con acero. Ahora, lo que dice Kevin es un concepto de diseño. ¿Yo qué debo hacer en mi estructura? Yo debo proteger mis columnas. Debo evitar para que no ocurran, ¿ya? Pero eso lo voy a hacer yo, ¿sí? Sin embargo, puede ocurrir. Si yo diseño mal, ocurren en la base de las columnas de mi edificio y se me cae el edificio. Entonces depende de mí. Debería darse primero en las vigas, por último en la base de las columnas, pero también puede darse en los muros. El muro es un elemento de hormigón. Y puede ocurrir también que son diseñados para que no, para que rigidicen la estructura. Digamos que los muros, por su propia rigidez, son elementos supremamente rígidos, van a absorber mucha fuerza lateral del sismo, pero pueden llegarse a dañar, ¿sí? Porque fuera de su plano, son muy, muy débiles. La inercia de un muro de 25 centímetros de espesor por 3 metros de largo, en el sentido débil del rectángulo, es nada. De hecho, se desprecia. Es muy, muy, muy pequeño. Y como es un elemento que puede estar sometido a flexión, por ese lado, un muro puede pandear, de hecho, ¿no? Aunque no sea una columna, un muro con suficiente carga axial puede pandear y se va a pandear como si fuera una hoja de cuaderno. A ver, dejen ver. Tengo por aquí una hoja de cuaderno. O sea, tienen ahí la hoja de cuaderno y pandea así el muro. Puede ocurrir, ¿sí? Puede ocurrir. De hecho, es un chequeo del diseño que yo debería hacer. Que no pandee el muro fuera del plano, ¿ya? Pero eso... Ahorita que le estaba probando con el cuaderno, ¿te acuerdas que nos dijiste que los muros se refuerzan con 2 capas de refuerzo? Puede llegar a pandearse incluso así. No, lo que pasa es que en el momento en que tú estás hablando de ese tipo de pandeo, estás diciendo de que el elemento se separó, ¿ya? Y por eso tiene una malla, o sea, internamente eso tiene una malla de refuerzo que hace que las barras de acero no se separen tanto, porque hay elementos que lo están conteniendo, ¿entiendes? Entonces, que coja y se abra así, no creo, no he visto nunca, pero no creo por el refuerzo como tal, por el detallamiento estructural, ¿no? Pero sí pueden salirse del plano, ¿ya? Entonces, genial, muy bien, vamos a ver las siguientes 2 personas. Voy a colocar... ¿A ustedes les sale así de rápido o sale lento? Lento creo que sale, ¿no? Y medio pausado. David. Amigo David Ramírez. A ver. Angie que se pasa riendo con mi amigo Felipe. Sí, vio qué mala persona es el Felipe. Sí leyó ese mensaje que le mandó Juan Carlos. Ah, sí, veremos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, te Ya, escuchamos. perfecto. Ya se arregló. Buenas. A ver, Sí, mira el mensaje. sí. Dame un segundito. Hágale exponer por ese chistecito, Juan Carlos. Así empezaron mamá y papá, dice. Damn, bro. Damn, Angie. Ya. Listo. Okay, bueno. Ahí va. David. Sí, entonces, bueno, el primer video, estructura de express, hormigón, diagrama de momento curvatura, o sea, se hizo una explicación de la interacción, o sea, un análisis cualitativo de la forma del diagrama de momento curvatura con secciones iguales, pero haciendo la diferencia de que a una de las secciones se le ponía una cuantía base y a la otra se le aumentaba la cuantía de acero, entonces se veía el comportamiento normal. Bueno, aquí vemos la representación normal que se tiene de esfuerzo de formación. También tenemos ¿cómo se llama? El ángulo de curvatura, que podemos obtener igual con la deformación y con la profundidad hasta el plano neutro. ¿Dónde está la curvatura en ese gráfico? Aquí. Perfecto. Ajá.
Bueno, acá podemos ver resumido el diagrama, donde podemos ver primero el comportamiento lineal hasta la fisuración, hasta el momento de fisuración de concreto. Pasado de ese momento, de ese momento, perdemos el comportamiento lineal y pasamos a un comportamiento ya plástico, hasta el momento plástico del acero. O sea, primero pasamos de un comportamiento elástico del acero, que sería recuperable, hasta un comportamiento plástico. De ahí pasamos al momento último, que sería la coronilla del gráfico, y de ahí ya tenemos ya la pérdida de esfuerzo. Y en cambio aquí tenemos en rosado con una cuantía mayor. David, ahí te voy a corregir una cosa. Ojo, aunque digamos que el comportamiento de plasticidad lo da el refuerzo, el momento plástico es una propiedad de la sección como tal. ¿Sí? Entonces, ahí cuando hablamos del momento plástico, pues no es la plastificación, digamos, llamándolo correctamente, debería ser el momento plástico de la sección. Es producido ¿sí? En general, o sea, de todo, es una propiedad de la sección. Y para una sección con un tipo de forma, con una cantidad de acero específica, distribuida, pues voy a tener ese momento plástico. Es una propiedad, como el nombre de una persona. ¿Ya? Listo, continúa. Sí, bueno, es que esto era, o sea, bueno, lo que yo me refería considerando que, bueno, en casi todos los casos del concreto siempre va a trabajar fisurado, fracturado, agrietado. En todos los casos, ni bien ya le comenzamos a poner esfuerzo, ni bien con microfracturas, después ya con fracturas ya críticas. Bueno, el siguiente video sería Plastic Analysis Fundamental Concepts, la parte 1. O sea, bueno, aquí analizamos una viga de acero, como estábamos viendo, colocado un esfuerzo en la mitad de su luz. Podemos ver, bueno, o sea, la típica deformación y el típico igual diagrama explicado acá, que era con una sección concreto. Bueno, acá lo que vemos es con una sección de acero, igual de compresión y de tensión. Bueno, aquí podemos ver igual el diagrama de esfuerzo de formación, pero aquí con acero. Aquí tenemos una sección lineal mucho más grande que con la sección de concreto, y después ya vemos el comportamiento del acero. Primero tenemos el rango elástico en uno, el rango dúctil, que es cuando ya pasa a plástico, y strain hardening, que es antes de que ya la fractura del elemento de acero. Ya, si ahí yo te preguntara, una pregunta, David. Si yo te preguntara, el anterior gráfico que acabas de mostrarme, ¿ese es el mismo gráfico del anterior video que explica la persona? ¿Tú qué me respondes? O sea, debería ser, a ver, este gráfico es del diagrama de curvatura con respecto al momento. En cambio, este es respecto al esfuerzo del material, o sea, del acero, con respecto a la deformación del material unitario. ¿Lo que quiere decir que son o no son? O sea, no son, pero podrían representarse, o sea, tienen relación, más que nada por las etapas. No son. La respuesta es no son. Y no son. Lo que tienes que entender es que ahí tú solamente estás viendo es un elemento diferencial de material, que en este caso es acero. La sección como tal de acero, pues tiene millones de elementos diferenciales que tienen esa curva esfuerzo de formación. Y por lo tanto, pues existen, ¿sí? Por ejemplo, en una sección de hormigón, vas a tener una curva del acero, vas a tener una curva de los elementos diferenciales que son hormigón confinado, y vas a tener otra curva de elementos diferenciales que son hormigón no confinado, ¿no? Entonces, eso debe estar claro para todos. ¿Listo? ¿Sí? ¿Continúa? Y bueno, aquí tenemos la idealización de la curva, que es la que se muestra en los textos, que es rango plástico, similar al de aquí, y las dos otras etapas de dúctil y endurecimiento en el rango plástico. Rango elástico y luego el rango plástico. Bueno, aquí tenemos una comparativa tridimensional, o sea, el diagrama de aquí, de los esfuerzos y deformaciones, le tenemos ya mostrado aquí de forma tridimensional como en el punto neutro se va, o sea, pasa de ser un elemento recto, conceptualizadamente se inclina por la fuerza de compresión acá arriba y la de tensión abajo. Aquí vemos el comportamiento plástico, como se había mostrado en el otro video.
Bueno, aquí vemos el cambio, la curvatura de doblado, y esto es cuando se forma un hinge justo en la sección de la mitad del elemento. Entonces vemos que se forma aquí un momento y un plastic hinge. Y sabemos que el plastic hinge no va a generar, o sea, no transfiere momento, se va a dar justo después del momento último, o sea, ya el momento de fracturación del elemento. Está pasado la etapa de endurecimiento por estrés, y ahí se daría como que el efecto del hinge, y ahí ya no se transferirían los momentos. O sea, dejaría de transmitir momentos abruptamente. Ya. Genial. Gracias, David. Y por último, pero no por eso menos importante, vamos a ver quién. Ya dijo David. Mi amigo. Por cierto, Guido. Ah. Eso estuvo disputado, Moisés. Mi amigo Moisés. Sí. Juan Carlos, no terminé de hacer los resúmenes, pero vi todos los videos. Te puedo Bueno, explicar uno a uno, claro. ya. Listo. Entonces, vamos a pasar ya ahorita directamente a la clase. ¿Listo? Entonces, la idea de los videos es que tengamos algo de información para la clase de hoy. En estas dos últimas sesiones del edificio de hormigón, vamos a jugar con él para salir un poco del diseño y hablar un poco de, digamos, las nuevas tendencias de diseño estructural, ¿no? Yo sí tenía una preguntita respecto a la tarea que tocaba entregar hasta hoy. Era respecto a la comparación entre los cortantes el cortante basal dinámico y el cortante basal estático. Le modifiqué las secciones de las columnas, de las vigas, de los muros, pero al jugar con todo eso siempre me daba la diferencia de 1000 kilonewtons. O sea, podía que me dé 1000 kilonewtons entre 0.8 del cortante estático y el cortante dinámico. O sea, siempre me fallaba o siempre me había esa diferencia para que ya salga el mínimo, porque sabemos que hay que corresponder que el cortante basal dinámico es igual a 0.8 del cortante basal estático. Al menos. Diferencia entre 0.8 ¿Ah? Al menos, puede ser mayor. Al menos, ajá, puede ser más, pero o sea, me faltaban 1000 kilonewtons en todos los casos que le pude probar. Me faltaban 1000 kilonewtons para que alcance siquiera el 0.8 del estático. Siempre fue 1000 kilonewtons, es que me tenía que salir 21.102, me salía 20.102 o 20.080, una cosa así. Ya, Entonces, ahorita vamos a hablar de esto justamente. ¿Listo? Bueno, entonces, mostrándoles un poco la parte, yo ya también realmente hice un proceso de diseño muy rápido, se puede optimizar muchísimo, y realmente nuestro trabajo como ingenieros es tratar de optimizar, o sea, ese sería nuestro fundamento, tratar de hacer que la estructura sea lo más segura posible, pero también lo más barata posible, ¿sí? Dentro de la optimización, uno de los problemas que miré justamente es lo que acabas de mencionar, Nico. Entonces, una de las cosas que hay que tratar de entender es que para que los dos cortantes se vuelvan más parecidos, una de las soluciones es rigidizar la estructura. De hecho, así está pensado el código. Entre más rígida está una estructura, pues más se va a acercar a su desplazamiento elástico por el método de la fuerza horizontal equivalente. ¿Listo? Sin embargo, en el código lo único que establece es que el cortante aplicado, ¿sí?, por el método dinámico debe ser al menos el 80% del cortante estático aplicado por el mismo método. ¿Listo? Entonces, en el momento en que ustedes ya refuerzan o ya ponen más robusta la estructura como tal, y aún así ven que no funciona, entonces la alternativa que se puede hacer es modificar los coeficientes
y aumentar directamente la fuerza que está aplicando SAP para el diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo modifiqué las secciones, ¿sí? Modifiqué, las hice más grandes y al final, para hacer cumplir ese cortante estático, yo tuve que hacer un aumento en el factor por el cual nosotros multiplicamos el espectro de aceleración. Entonces recuerden que en este punto, cuando nosotros definíamos los load case, ¿sí? Entonces nosotros poníamos el valor de la aceleración del terreno, perdón, la aceleración de la gravedad, ¿sí? Que era 9.81. Entonces, este factor que yo hice fue multiplicarle a la fuerza sísmica del espectro por un factor de 1.06. Con ese factor de 1.06, o sea, si ustedes multiplican 9.81 por 1.06, eso es el factor que aparece aquí de 10.45. ¿Listo? Entonces, si tú tienes tu modelo ahí, Nico, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Digamos, ¿cuánto estás alcanzando del porcentaje calculándolo? ¿Qué porcentaje alcanzas? ¿Alcanzas menos del 80? ¿Cuánto alcanzas? No te escucho. Ahorita le estoy dando la tabla ya para ver. Ya. Digamos que tú calculas ese porcentaje y te da que el porcentaje no es el 80, sino que es el 75%, que es lo que me estaba dando a mí. ¿Ya? Entonces tú tienes que dividir, ¿sí? 80 entre 75. Y ese factor es 1.06. Entonces ya cuando cambias todo y realmente no te da, ¿sí? Lo que puedes optar es, para cumplir el código, en aumentar. El código, acuérdense que el código da requisitos mínimos. O sea, la mínima fuerza axial para pedernales con la que tienes que diseñar es, perdón, la fuerza sísmica para pedernales con la que tienes que diseñar, pues es la fuerza del espectro. Si tú pones más, estás cumpliendo el código, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que yo hice y me dio este valor. Y con eso, yo obviamente hice el chequeo de lo que vamos a mirar acá, ¿no? Entonces, en este modelo, yo miro los valores que están aplicados de fuerza sísmica en mis nodos y veo mis cortantes, ¿sí? Puedo mirar que, por ejemplo, mi cortante es 29.177 y mi espectro está aplicando 23.000 algo. No sé, ¿alguien entró? Ay, 23. Entré, ya me olvidé. ¿Listo? Entré 29. Y tengo exactamente el 80%, que es lo que me pide el código. ¿Listo? ¿Qué más también verifiqué? Verificamos derivas. Recuerden que para verificar derivas, nosotros teníamos los desplazamientos generalizados, ¿sí? Y para verificar derivas, yo tengo que verificar siempre las derivas con estos casos de carga que tienen sismo, pero que tienen sismo sin dividir por R. O sea, sismo completo. ¿Sí? Entonces, aquí también hice el procedimiento y por acá, creo que voy a mostrarles mejor. Ah, sí, ahí está, pantalla. Por acá, yo tengo aquí mi tablita en donde calculando las derivas, pues tengo derivas bien pequeñas. Esto es común. Para edificios de muros, de hormigón, pues las derivas son supremamente pequeñas, ¿sí? Porque ya es supremamente rígido. ¿Listo? Lo último que chequeé, pues era la parte del diseño, ¿no? Entonces aquí está la parte del diseño y ahí vamos a ir viendo algunas cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos la parte del diseño en SAP, ¿sí? Fíjense que yo tengo ya
solo las vigas que están dentro de los muros me aparecen que tienen un pequeño problema, ¿sí o no? Entonces, eso es supremamente normal y se da porque el elemento de viga está internamente metido dentro de un elemento que está sometido a un cortante bien grande, ¿listo? Entonces, si ustedes le dicen a SAP que les muestre o que les verifique cuáles elementos están bien, si ustedes le dan OK y le dicen seleccionar los elementos que no pasan, pues aquí les va a mostrar que son todos los vigas que están dentro de los muros. Aquí lo único que quiero decirles es lo siguiente. Si yo me voy aquí a la parte del diseño, yo le puedo pedir información adicional a SAP. Por ejemplo, ya hemos visto que me muestre el acero que debo colocar en las vigas, el porcentaje de acero, pero si yo me voy aquí a la última opción, ¿sí? Yo le puedo decir a SAP que me muestre cuáles son las fallas que tienen estos elementos que yo estoy, que no han pasado en la sección. Entonces, aquí voy a aumentarle un poco el tamaño de las letras. Fíjense que dice todas, en mi caso, todas dicen B de cortante. ¿Listo? Entonces, si yo le doy clic derecho aquí, me aparece que para estos dos casos, fíjense que son dos casos que pusimos adicionales a los que habíamos puesto en el modelo de la semana 2, y en donde aquí me dice que el problema es una falla en el diseño de cortante y torsión simultáneo. Esto del cortante y la torsión simultánea es algo que no se ve en pregrado y que debería chequearse, ¿sí? Generalmente en pregrado lo único que decimos es que si el cortante, ¿sí? Ocurre en vigas, pues es unidireccional y eso, pues no entramos mucho al diseño de elementos por cortante y torsión que producen también cortante, ¿listo? Si en el muro les aparece fallas de cortante por torsión, es normal. Hagan de cuenta que el problema es que en ciertas combinaciones, en el momento en que el muro sale del plano, pues las vigas dentro del muro empiezan a someterse a torsión. ¿Estamos? ¿Sí? Hagan de cuenta que ustedes tienen un muro, la hojita, y aquí está metida la viga. Entonces, si el muro se dobla así, pues eso le produce torsión a la viga internamente. Entonces, es algo muy normal. ¿Listo? Se está torsionando la viga internamente. ¿Listo? Entonces, Juan Carlos, ¿qué van una a...? pregunta. Dime. Pero ¿y no se considera como un elemento monolítico a todo el muro? O sea, digamos que para el análisis estructural existe lo que es la unión viga-losa. Perdón, muro-losa. Y eso tocaría diseñarse. Entonces, por eso no es que sea monolítico como tal, sino que es una conexión. Así como la conexión viga-columna, hay una conexión viga-losa. Y hay una, perdón, muro-losa. Y hay una conexión viga-muro. Y eso hay que diseñarse. Entonces, no vamos a entrar mucho en detalle en esa parte, pero hasta que tengan las columnas o que sea la única falla para nosotros, ahora permisible, va a ser esta falla dentro de los muros. ¿Listo? Ahora, esto es lo de la tarea, llegar hasta aquí. ¿Listo? Comprobando esas tres cosas, derivas, masa participativa y el diseño del refuerzo. Ahora, ¿qué va a suceder? A este edificio, si cumplimos con eso, se supone que ya cumple según el código y yo ya tendría que empezar a hacer el diseño y el detallamiento estructural. Punto. No es nada más. ¿Listo? Lo que vamos a hacer ahora es extender un poco el análisis y salir del tradicional diseño por fuerzas, que es lo que hemos venido haciendo. Aquí, en el diseño por fuerza, la filosofía de diseño es yo cojo y estimo la fuerza lateral que va a producir el sismo y esa fuerza se la aplico y veo para esa fuerza cuáles son los momentos y los cortantes que producen internamente. ¿Listo? Entonces, esto es interesante y es aplicable para edificios residenciales y edificios muy rectangulares, muy homogéneos. El futuro
está basado más que todo en un análisis basado en deformaciones. Porque nosotros sabemos desde el concepto de mecánica de materiales que el daño se produce por la deformación. Si a mí no me importa si yo le aplico 1000 toneladas a una columna, ¿sí? Me importa es con esas 1000 toneladas cuánto se deforma la estructura o la columna, ¿sí? Entonces, el problema realmente no es la fuerza, sino la deformación que produce la fuerza. Entonces, hablando desde ese punto de vista, lo siguiente que vamos a hacer es, en este modelo, vamos a hacer un análisis por desplazamientos. ¿Listo? Entonces, para eso, vamos a nosotros a decirle a SAP que considere el daño de la estructura. ¿Sí? Y vamos a decirle que el daño se puede concentrar en los puntos donde esperamos que se concentre. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, lo primero que vamos a definir en SAP es rótulas. ¿Listo? Entonces, como esto ya es un tema un poco más avanzado, fuera de pregrado, lo que vamos a hacer es que vamos a analizar las rótulas que crea por defecto SAP. Y pues cuando hagan la especialización, pues ya van a poder profundizar un poco más en esto. ¿Listo? Entonces, para la parte de las rótulas, lo primero que vamos a hacer es seleccionar los elementos al que vamos a asignarle las rótulas. Entonces, vamos a ir aquí al comando seleccionar. En seleccionar, le vamos a decir a SAP, como yo tengo en mi caso, yo tengo todos los elementos de viga, son los mismos. Entonces, le digo que quiero seleccionar todos mis elementos frame que van a ser de tipo viga. Y lo selecciono. ¿Listo? Entonces, ahí él me va a seleccionar todos los elementos frame tipo viga. ¿Listo? Una vez que yo lo selecciono, ¿sí? En mi estructura le voy a asignar rótulas. Entonces, ¿dónde yo esperaría que ocurran rótulas? Lo lógico es entender que, como habló ahorita Nicolás, las rótulas ocurren en cualquier punto en donde ocurra momento. Pero sabemos que por la distribución normal de momentos, los momentos más grandes en una sección de viga ocurren, pues, en los extremos de la viga, porque ahí ocurren los momentos máximos negativos de la sección. Y lo podríamos mirar cuando aplicamos sismo. ¿Listo? Cuando nosotros aplicamos sismos, en los extremos de la viga hay el momento negativo mucho más grande. ¿Listo? Entonces, vamos a decirle a SAP que le vamos a asignar a un elemento frame, al elemento frame, le vamos a asignar los hinge, o le vamos a asignar rótulas. ¿Listo? ¿En dónde? Pues bueno, teóricamente yo debería encontrar por algún método numérico en qué porción de la viga yo esperaría que ocurran, ¿ya? Eso está en función de esta distancia que se llama distancia relativa, ¿sí? Entonces, ¿qué es esa distancia relativa? Seguramente, pues, aquí, si yo coloco 0, quiere decir que el daño de mi viguita va a estar completamente, si yo tengo, por ejemplo, esta viga ahí, un factor igual a 0 significa que el daño es totalmente en este extremo del elemento. Pero eso no es verdad. Realmente, yo lo que tengo es una zona de falla. Yo lo que tengo es una zona de falla. Todo este extremo del elemento se va a dañar. Igual, en el otro lado, todo el extremo del elemento se va a dañar. Entonces, para cuestiones prácticas y para este tutorial, digamos, ¿no? Vamos a considerar que el daño se va a concentrar en un punto que es el 5% de la longitud de la viga en ambos extremos. Por lo tanto, aquí yo voy a poner una viga, una rótula, en el 5% al inicio del elemento y voy a poner una al 95% al final del elemento. ¿Listo? Aquí le voy a decir que le voy a agregar un hinge y aquí en las tablas les recomiendo que si llegan en algún momento a dedicarse al reforzamiento de estructuras, se lean este documento que es el ASCE 4113. Este documento
es el documento que se encarga de toda la parte de reforzamiento estructural. ¿Listo? Entonces yo voy a seleccionar este documento y le voy a decir qué tipo de elemento yo quiero ponerle o quiero crear las rótulas. Entonces le voy a decir que es un tipo de concreto, una viga de concreto. Y aquí, que la flexión de la viga va a ser alrededor del eje 3, que es lo normal para nuestros elementos de viga. Y le voy a decir que el cortante para el cual debe definir la rótula, lo tome de el caso de carga que tiene en cuenta la carga gravitacional de mi edificio. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en ese nivel de cortante es que la rótula va a empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces, no se olviden, siempre la carga gravitacional. ¿Listo? Le voy a decir que... Dime. Nosotros teníamos los cases completos para la viva 1, viva 2, viva 3 y viva 4. ¿Sería un hinge por cada una de la combinación de vivas? Dime, no te entiendo. Viga 1, viga 2. En el edificio de hormigón nosotros diseñamos 4 tipos de carga viva y me acuerdo que nos dijiste que hagamos una combinación de dead más light. Una para el viva 1, viva 2, viva 3, viva 4. En ese caso... Para la que está uniforme. Para la combinación 1, en donde está uniformemente repartida la carga viva. Era para el peso propio de la viva 1. No, sí, la uniforme de la que está uniformemente repartida en todos los vanos. ¿Listo? Listo. Sí. ¿Y qué más? Le voy a decir a SAP que mi diseño va a considerar que el refuerzo va a ser el mínimo aconsejable. Entonces, esto voy a cumplir con los requisitos de refuerzo mínimo, con esta opción, y le voy a decir que coja el refuerzo que tiene la viga del diseño que está actualmente funcionando o que está puesto después de haber diseñado la estructura. O sea, lo que diseñó SAP automáticamente y que ya verificamos. Por último, le voy a decir a SAP que después de que la viga se rompa, pues deje de aportar carga. Entonces, esta va a ser la configuración para las vigas. Le doy OK. Y voy a crear una en el otro extremo a punto 95 que va a tener la misma configuración. Igual, solo que a punto 95. ¿Listo? Le voy a dar OK y automáticamente el programa debería mostrarme lo que serían las rótulas. Si no les muestra las rótulas, denle una vista en 3D sin la extrusión. Aquí le dan... bueno, ahorita se van a mostrar. ¿Listo? Ya tenemos asignado las rótulas en los extremos de las vigas. Lo que voy a hacer es seleccionar las columnas de la misma forma. Propiedades, columnas, frame section. Selecciono mis columnas. Y de nuevo voy aquí a asignar frame hinge. Y voy a hacer el mismo procedimiento. Al 5% de la columna voy a asignar de la tabla del 4113 una rótula de columna de concreto. En este caso, las columnas tienen carga axial y además tienen momento en dos direcciones. ¿Sí? Y entonces, aquí hay una interacción entre la carga axial y el momento. Le voy a decir de nuevo que la carga axial con la cual va a definir la columna y el cortante con la cual va a definir la columna va a ser nuevamente la combinación de carga muerta más viva. Y le voy a decir que la falla la tome de la condición o considere la falla por flexión cortante. Que el refuerzo de la columna la tome del diseño que ahorita está realizado en el programa. Y le voy a dar OK y voy a hacer lo mismo para el 95% con la misma configuración. Aplicar. Y le doy
Ok. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, recuerden que yo aquí les mostré cuánto es el cortante que yo tengo en mi extremo de mi elemento. O sea, ¿cuál es el cortante de la fuerza horizontal equivalente? Entonces, para mi caso, el cortante de la fuerza horizontal equivalente total, FHE, es igual a 29,177 kilonewtons. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Me voy a venir aquí a una vista XY y me voy a ir al techo de la estructura. Y en el techo de la estructura voy a decirle a SAP que me muestre el label de los nudos porque quiero mirar cuál es el nodo que está justamente en el centro de la estructura. Yo puedo controlar cualquier número, pero en este caso voy a controlar este nodo o este punto que está justamente en el extremo. ¿Listo? Con eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decirle a SAP que le voy a definir un nuevo caso de carga. ¿Listo? Y ese nuevo caso de carga va a ser un caso de carga que yo le voy a llamar push over. Uy, me comí Pero una. para eso no había que hacer la muerta no lineal, o no es siempre eso. No, en ese ejemplo que ustedes vieron, necesitan la muerta no lineal. No necesariamente. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué no necesitamos acá? Porque nosotros ya hicimos un caso no lineal, que es el caso P delta. ¿Sí? Entonces yo tengo aquí mi caso no lineal, donde ya reduje y ya estoy considerando el efecto P delta de la estructura. ¿Listo? En esto le voy a decir que vamos a hacer un pushover en el sentido X. Ustedes pueden hacerlo en Y también. ¿Listo? Por ahora lo vamos a hacer solamente en X. ¿Listo? Ahora, yo voy a coger, o ¿cuál es el concepto del pushover? El pushover debería aplicar fuerzas que tengan la misma distribución de las fuerzas aplicadas por el método, o mejor dicho, la misma distribución de fuerzas que aplica un análisis modal espectral o un análisis de fuerza horizontal equivalente. ¿Listo? ¿Cómo funciona el pushover? El pushover prácticamente lo que hace es que si yo tengo una estructura, yo no le voy a aplicar fuerzas según el sismo, sino que yo le voy a decir que le voy a aplicar aquí fuerzas en la misma distribución del sismo, que parezcan el sismo, pero que sumadas, todas estas, que la sumatoria de las fuerzas P, su I, siendo esta P su I, sea igual a un valor, a un factor de 1. ¿Listo? Lo que quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo este caso, no sé, me estoy inventando, la de arriba, esto va a ser una fuerza de 0.5, la de acá abajo va a ser una fuerza de 0.3, esta va a ser de 0.15, ¿sí? Y esta va a ser de 0.05, de tal forma que la suma me da 1. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Saquen cuál es el valor de la fuerza horizontal equivalente que les da el programa, y en este factor de escala, ustedes van a coger y van a dividir 1 sobre, primero, 9.81 y sobre el valor total de la fuerza horizontal equivalente. De tal forma que al final, eso les tiene que dar, pues, el 1 al inicio. No se preocupen, solamente es un factor de escala para que cuando el programa arranque con un valor de 1 kilonewton aplicado, pero con la distribución de la fuerza horizontal equivalente en cada piso. ¿Listo? Ahora, ¿qué más vamos a programarle? Le voy a programar aquí a SAP. Yo no quiero que la aplicación de la carga sea totalmente en un solo estado, sino yo quiero que este caso sea un caso en donde yo controle el desplazamiento de mi estructura.
¿En dónde lo voy a controlar? Voy a controlar el desplazamiento, ¿sí? Hasta que la estructura llegue en un punto a un desplazamiento y pónganle 1 metro. No, pónganle punto 80 mejor. Uy. Pónganle punto 80. ¿Listo? Ahora, ¿en qué punto quiero controlar? Entonces, para eso es este nodo de acá. El grado de libertad que voy a controlar es en X y le voy a controlar el nodo 103 que está en mi edificio, pues está arriba en la estructura. ¿Listo? Y le voy a dar OK. Pero ahí no termina. Yo quiero que me grabe. ¿Cuántos resultados quiero que me grabe? Quiero que SAP me grabe, no que no me dé solamente el resultado final, sino que me dé múltiples estados antes. ¿Cuántos? Pues yo le voy a poner 30. Que tome al menos 30 puntos y que máximo tome 100 puntos. ¿Listo? Y le voy a quitar este valor que dice que solo grabe desplazamientos positivos, porque puede ser que cuando la estructura pierda rigidez y se dañe, la estructura se vaya hacia un signo contrario. ¿Listo? Le voy a dar OK y me debería quedar así mi estructura. A ustedes les debería quedar otro factor. Eso ya depende de su estructura. Por ahora, háganlo ahí y después lo corrigen. ¿Listo? Le voy a dar OK y le voy a dar OK. Ahorita voy a dar correr y como es un caso no lineal, recuerden que cuando tenemos casos no lineales, pues la estructura se demora un poco más en analizar. Entonces aquí toca esperar a que esta parte llegue al 100%. Ahorita, como se podrán dar cuenta, ya tengo mi computador funcionando. Y eso, la verdad, uno aprende a valorar el computador cuando no lo tiene. Como todo en la vida. ¿Ah? Como todo en la vida. Exacto. Listo. Ya tenemos el modelo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos estados le pusiste en la parte de maximum number of states? Le dejas normal, son 100. 100, creo que vienen por defecto. Ok. Y nada más, solo le pusiste OK y correr. OK, me quedé. ¿Sí? OK, correr. El mío va a terminar mañana, Juan Carlos. Mi amigo Moisés. Juan Carlos, una pregunta. Toca pelear. Cuenta. Ahorita me olvidé. ¿Dónde se veía el cortante estático? No me acuerdo qué tabla es. El estático. Ajá. Te vas a Display, Show Tables, Load Assignments, creo, arriba en la primera parte. Seismic loads. Y ahí dice Auto-Seismic Loads. Ajá. Ya, buenísimo. Gracias. Sí, Juanca, no me acuerdo bien por qué era, pero creo que eso nos dijiste cuando estábamos revisando el edificio de hormigón en la semana 2 o 3. La fuerza horizontal equivalente en X y Y, cuando pones en Auto-Seismic Loads, aparece normal, como que la que sale en verdad. Pero cuando pones en la de Base Reactions, ahí sale multiplicada por 10. Más o menos, aproximadamente.
Ya. Sí, porque me sale en la primera 27.000, o sea, fresco. Y en la otra me sale 270.000. Por eso cuando hice el porcentaje, me quedaba como que 7%, y yo, ¿qué será? Y luego le veo con la que sí es de la de Autosismic, y ahí sí me da porque es 75%, ahí sí estaba bien. Pero Tocaría mirarlo, porque no tiene sentido. Pero tocaría verle, ¿ya? Bueno, ahorita para continuar, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, lo primero, quiero que pongan un pórtico, no importa qué pórtico realmente sea, un corte, ¿sí? Y lo que sí tiene que ser es un pórtico que esté en el plano XZ. ¿Listo? Entonces, nosotros le vamos a poner aquí en un pórtico en el plano XZ y le voy a decir a SAP que me muestre el pushover en X. En el step 1, que es el primer paso de la estructura. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona esto? Realmente lo que va a hacer SAP es, yo le dije que me dé 30 o entre 30 y 100 puntos. Entonces SAP lo que va a hacer es que una curva de pushover es el cortante total en la base, que se llama cortante basal, aplicado en la estructura, sobre o versus el desplazamiento en un punto, que en este caso pues es el desplazamiento en el nodo 103, que generalmente es en la cabeza, siempre. ¿Listo? Entonces, yo le dije que aquí me vaya hasta punto 8, entonces él va a sacar 30 punticos y va a coger la estructura y va a empujar la estructura hasta llegar hasta el primer punto. Y me va a mostrar cuál es el cortante en la base cuando llega a ese nivel de desplazamiento. Y así va a ir incrementando hasta que ustedes pues llega al 80%. ¿Listo? En un modelo lineal, o sea, en un modelo sin rótulas, pues la curva de pushover, y ustedes lo pueden probar, pues no es una curva, es una línea recta. Porque como nada se daña, pues la curva de pushover es una recta. ¿Sí? No hay daño. En este caso, vamos a ir viendo, al darle a aplicar, para el primer paso, qué es lo que va pasando con la estructura. ¿Ya? Entonces, aquí aparecen este código de colores, en donde el código de colores tiene que ver con algo que ustedes van a mirar en la clase sincrónica. ¿Listo? Para adelantarles algo acerca de esto quiere decir elástico. O sea, que la rótula tiene una rotación. ¿Recuerdan cuando mirábamos nosotros pendiente y curvatura? La integral de la curvatura era rotación. ¿Recuerdan? Entonces, eso prácticamente aquí me está diciendo que la rotación de ese elemento está dentro del rango elástico. Aquí me está dando un nivel. Este color, esto se llama de operación inmediata. O sea, que si la estructura llega a ese nivel, está más allá del rango elástico, pero el elemento está bien. Todavía la estructura se puede utilizar bastante bien. Este nivel de acá, azulito celeste, es seguridad de vida. En este nivel, la estructura ya tiene, o el elemento tiene una rotación en donde ya hay desprendimiento del recubrimiento y hay daño que toca ser reparado, pero que la reparación es bastante corta, o sea, que se puede reparar en algunos meses, pocos meses. ¿Listo? La parte verde, que es C, es prevención de colapso. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el daño es importante. Y aunque la estructura esté bien dañada, no está
todavía al nivel de que se pueda colapsar, o sea, todavía está resistiendo. ¿Listo? Y entonces, de aquí ya está, de aquí los niveles superiores, ya está realmente muy, muy dañada. ¿Listo? Entonces, estos niveles, ¿sí? Son los que me va a ir diciendo SAP. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el paso 1, para el primer punto que tenemos aquí, pues obviamente que es una deformación de 0,8 entre no sé cuántos steps haya hecho. Fíjense que en este pórtico yo tengo, ya se me formó en la unión de la viga con el muro una rótula, pero la rótula está todavía en el rango elástico. ¿Listo? Y voy dándole con estas flechas al siguiente punto. Este es el siguiente punto del análisis. Estamos acá. ¿Sí? Y en ese punto ya se formaron más rótulas, pero todas están todavía en el rango elástico. Voy a ir aumentando. Fíjense que va apareciendo más el daño. Justamente, ¿este edificio está bien diseñado? ¿Qué opinan de lo que acabamos de ver? ¿Qué podrían decir? Demasiado. ¿Ah? Que está sobredimensionado, tal vez. ¿Por qué? Porque podríamos llevarles a las rótulas plásticas todavía a unos 2 niveles más. Ya, No, sí, pero es que apenas estamos empezando a empujarlo, Kevin. Ajá, si son 100 niveles y recién en el 3, 4 ya está empezando ya a plastificarse, o sea, faltaría, más bien, está subdiseñado, como se diga, subdimensionado, porque Ya, esta vez bueno. a cuarto paso. Digamos que esto depende, porque pues puede ser, digamos, ¿no? Que todavía no se puede saber. Yo lo que digo es, fíjense que las rótulas que primero se formaron fueron en las vigas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que está bien. Se supone que yo debo esperar que las rótulas se formen primero en las vigas, ¿listo? Entonces yo voy a seguir adelantando. Ahí se empezaron a formar ya en la base de estas columnas, pero todavía están las columnas en rango elástico. Recuerden que los azules empiezan, ¿no? Entonces, fíjense que aquí ya empieza a haber daño en esos elementos acá. Ya estoy en un nivel un poco más fuerte, ¿no? Ya estoy en el rango amarillo. Y así se empieza a mirar. Fíjense que para ese punto 12, ya prácticamente están todos en este pórtico, todos los extremos de las columnas están ya en un nivel de prevención del colapso, ¿sí? Y veamos hasta dónde llego. Una pregunta, Juan Carlos. Dime. O sea, estos steps, los pasos, como que, ¿qué representan? O sea, ¿cómo podríamos saber a qué punto va a llegar a darse esa prevención de colapso? O sea, no sé cómo, Ah, bueno, ahorita lo vemos. ¿qué representa? Ajá. Esos steps, como dije, son, yo le dije a SAP que me mande la estructura a punto 8 y le dije que me haga 30 steps. Él ha hecho 31. Entonces, punto 8 entre 31, ¿cuánto es? Punto 8 metros entre 31. Cada step representa 2 centímetros. Entonces, el step 12 son 12 veces 2 centímetros. Ah, ya, esa parte no había entendido. Pero siempre en relación al nodo que estamos, el nodo de análisis, ¿verdad? Claro, el nodo de arriba. ¿Listo? Gracias. Entonces, yo puedo mirar esto en 3 dimensiones. Y fíjense que lo llevé a 80 centímetros y la estructura, hay muchas rótulas que todavía están en el rango amarillo. ¿Sí? Entonces, eso es bueno, eso es malo. Bueno, digamos que ya para saber si eso es bueno o eso es malo, hay que hacer hay que encontrar un punto de desempeño, eso que vieron en el video. Pero hasta allá no vamos a llegar, ¿listo? Ahora, ¿cómo hago la curva de pushover? Entonces, recuerden que el nodito este era el nodo 103. Entonces, yo voy a ir aquí
y le voy a decir, por ejemplo, que me muestre, o le voy a decir a SAP que me plotee cierta información. Entonces, ¿qué información quiero? Voy a borrar ya todo esto. Y le voy a decir que, como una curva de pushover, es una curva de desplazamiento en un punto versus el cortante en la base. Entonces, voy a venirme aquí y le voy a dar en definir plot function. Y aquí le voy a decir que me dé las funciones de los resultados en la base. Aquí voy a agregar una nueva función. Y aquí le voy a decir que me dé el cortante total de la estructura en X. ¿Listo? Le voy a dar OK. Y voy a agregar otra función. En donde quiero una función del nodo. En donde en el nodo 103 quiero que me dé el desplazamiento del nodo 103 en dirección X. Y le voy a dar OK y OK. Entonces ahí me aparecen esto. Este es el desplazamiento y este es el cortante en la base. Entonces yo le voy a decir aquí a SAP que el cortante en la base lo ponga en la parte del eje vertical y en la parte horizontal me grafique el desplazamiento del nodo 103. Le voy a decir que esto sea un color rojo, no importa, y le voy a decir que el eje horizontal diga desplazamiento y el eje vertical diga cortante en la base. ¿Listo? Entonces, y le voy a dar display. Entonces, fíjense que nuestro análisis todavía sale en una línea recta. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente el edificio todavía está dentro del rango lineal. O sea, que lo llevé a 80 centímetros de desplazamiento y el edificio no está todavía en un nivel de daño importante. ¿Qué tendría que hacer yo? Llevarlo a un desplazamiento más grande, más largo. ¿Listo? Así yo puedo mirar el desplazamiento. Aquí el desplazamiento me dio negativo, por ejemplo. Entonces yo pudiera decirle aquí a SAP que el eje vertical me lo multiplique por -1 para que me aparezca en sentido positivo. Y ya. Y listo. Entonces, prueben llevarlo a una distancia más grande, donde las rótulas, fíjense que hasta 80 centímetros, pues las rótulas no están todavía en un rango rojo, en un rango amarillo, que ya es daño. ¿Listo? Hasta aquí, pues está soportando el elemento. Por último, y ya para terminar, digamos, si yo quiero ver la información de una rótula en específica, fíjense que aquí yo tengo, bueno, pues tengo muy pocos elementos con daños, pero si yo quiero ver la información de una rótula, voy aquí en Display, Show Hinge Result. Y aquí me muestra la rótula. ¿Sí? Entonces, esta es una de las rótulas que están puestas en alguna de las vigas. Ah, no, estas son de columna. Por acá, estas que dicen Auto M3, estas son de una de las vigas. ¿Listo? Entonces, fíjense que ya tuvieron daño. Y si yo le doy y le activo esto, me dice cómo está definida la rótula. Entonces, esto es sin daño. Ella aguanta hasta un momento de 139 kilonewtons por metro, que es este valor que está por acá. Y después de alcanzar 134 kilonewtons por metro, se activa el punto moradito. Si yo aumento la rotación y paso a 142, pues se activa el punto azul.
oscuro y así sucesivamente. En este punto se rompe y cae la estructura. ¿Listo? Y yo puedo mirar en cada punto con estos cuánto es el momento en la rótula y puedo mirar cuál es el color de la rótula para cada uno de estos puntos. ¿Listo? Básicamente, eso sería todo. ¿Listo? ¿Preguntas? Sí, Juanca, no sé si sea mi computadora que la pobre ya no da, pero se queda en el step 4 y de ahí no pasa. Ya, entonces no lo lleves al 80%, no lo lleves al desplazamiento de 80 centímetros, sino llévalo a menos. Por ejemplo, arranca llevándolo a 10 centímetros y mira. Puede ser que tu estructura no aguante tanto desplazamiento como la mía. Sí, por lo que capaz que por lo que le modifiqué las secciones algunas cosas para que me coincidan, porque mi estructura sí, para la tarea sí le cambié algunas cosas para que cumpla con el código. Ya. Entonces, Una pregunta. si no les corre, traten de poner un límite de desplazamiento más pequeño. Y recuerden siempre que tienen que analizar, si es en X, pues el grado de libertad U1, y si es en Y, el grado de libertad U2. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Una preguntita más. Dime. Es respecto al proyecto, al examen final. ¿Cómo se va a manejar eso? O sea, ¿va a ser un examen o va a ser un proyecto, como se había dicho al inicio del verano? ¿O cómo? O sea, habíamos dicho que depende de su comportamiento dentro del curso y va a ser un proyecto. ¿Ya? Ok. Hemos sido buenos chicos, Juan Carlos. Sí, justamente eso iba a decir. Como se han portado bien y han estado pendientes, han hecho las tareas, la mayoría. Por cierto, no lo veo a mi amigo Soto. ¿Qué pasó? Tuvo un problema, una emergencia familiar. Ah, qué Ajá. pena. Sí, tuvo un problema. Bueno, entonces vamos a hacer un proyecto. Va a Ok. ser hacer un tutorial de hacer un edificio. Entonces vamos a combinar un edificio de acero con un sótano, donde el sótano es como una caja que tiene en contacto, pues, suelo, ¿sí? Y otro grupo vamos a trabajar en un edificio de acero, uno de concreto y uno de acero, con sótanos. ¿Listo? Entonces, sí, ya les voy a subir, ojalá para el lunes ya tengan el proyecto. Va a ser en grupos. Ah, perfecto. Ah, el sótano es como lo del tanque. Es Parecido, ¿no? como, sería como lo que tuvimos de puentes, más o menos. Tal cual. Solo que van a ser Perfecto. dos grupos. Ya, listo. Uno para el edificio de acero y otro para el edificio de concreto. Está bien. Listo. ¿Listo? Sí. Bueno, Una chicos, pregunta, muchas Juan gracias Carlos. por su tiempo. Perdón. ¿Ah? Una pregunta. Estábamos viendo lo de la diferencia de los cortantes estático y dinámico, que debería dar al menos 80%. Y nos habías dicho que dividamos el 80 para lo que nos salió, que en mi caso fue 75%, y ese factor lo multiplicamos a la aceleración, ¿verdad? O sea, el 9.81 del FHX y el FHI. Ajá. Pero ya le hice eso, pero aún no me cumple, me sigue saliendo 75%. ¿Qué le puedo ¿Le modificar? pusiste No. para guardarlo? No. Tienes que multiplicarle no al FHE, tienes que multiplicarle al EX, al que se calcula con el espectro. Ya, sí, a ese sí. Claro que en vez de 9.81 salió 10.45. Ajá, al del espectro. Ahí te debería cumplir. No sé por qué no te cumple. Chequéale bien. Ya lo voy a revisar. ¿Listo? Bueno, chicos, que tengan una buena tarde. Juan Y Carlos, dime. Gracias, Juan Carlos. el deber de lo de que teníamos que subir está cerrada la carpeta. Ah, pero ya hablamos, pues, que era para hoy. ¿Sí o no? Ajá. Sí, pero está cerrada la carpeta. Ya ahorita mismo le subo eso. Ah, ya, gracias, Juan Carlos. Bueno, Gracias. listo, chicos. Me despido. Gracias. Chao. Eso es, Juanca.